Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime. Programación desde la cual y desde ya algún tiempo compartimos con ustedes breves pensamientos, reflexiones que tienen como objetivo, como razón, la edificación de nuestras vidas espirituales. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo en estas breves reflexiones enseñanzas relativas a la función, a la persona del Espíritu Santo y a la propia revelación que la Biblia nos da de Él, de esta tercera persona de la trina deidad de Dios, el Dios Espíritu Santo, perfectamente divino, igualmente divino que el Padre y que el Hijo. Hemos podido ver que la gran revelación neotestamentaria, por decirlo de alguna manera, es este bendito misterio de la trina deidad de Dios, donde el Dios indivisible, único, el Dios que realmente tiene ese atributo de la aseidad, o sea, la existencia en sí mismo sin ningún punto de partida, se nos revela, se nos presenta en tres personas claramente reveladas en el Nuevo Testamento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia, iguales en sustancia. El único Dios que el Antiguo Testamento nos muestra se revela a través de estas tres personas sin dividir lo que Él es en el sentido divino. Estas tres personas lo que nos muestran son aspectos relativos a la función ministerial y al propósito de Dios en cuanto a la historia de la redención, al propósito redentor de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos claramente en la propia revelación progresiva de la Escritura expuestos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es verdad también que no en una forma tan clara y positiva como les tenemos en el Nuevo Testamento. Y creo que para este tiempo de la Iglesia, en el tiempo donde vivimos los creyentes y a lo largo de todas las épocas de la Iglesia cristiana, es fundamental tener una clara idea, una buena doctrina en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Sabemos que en muchos casos es la
persona de la deidad que es menos conocida en cuanto a una comprensión teológica, y a la vez es usada en una manera equivocada en cuanto a que únicamente le vemos como una influencia, como un poder que actúa a favor de nuestros intereses. Y esto no es verdad. El Espíritu Santo actúa en favor de los intereses del Padre y del Hijo. Y en esa gracia que nos ha dado la nueva vida que tenemos por la fe en Jesucristo, Él vive en nuestros corazones. Y realmente desde ahí trata de desarrollar esa actividad a favor de lo que es el propósito y la voluntad del Padre y del Hijo. Nos estamos ocupando de demostrar que el Espíritu Santo es una persona en los últimos programas. Hemos aclarado que no necesitamos un cuerpo físico para ser persona, para tener personalidad, para tener emociones, para tener voluntad. Lo hemos expuesto, ejemplizado por medio de los propios ángeles. Son personas, no necesariamente tienen cuerpos físicos. Los creyentes que han partido con el Señor no tienen sus cuerpos definitivos de resurrección. Tampoco tienen el cuerpo físico con el que anduvieron en esta tierra, pero existen y viven conscientemente en la presencia de Dios y son personas. El propio Hijo, antes de su humanización, también era una persona. Antes de haber entrado en el tiempo y tomado forma de hombre, era una persona también. Y es una persona, por supuesto. Hemos podido verlo a través del capítulo 15 de Romanos, en los versos 13 y 30 de ese capítulo, y hemos visto cómo tiene virtud y cómo tiene amor. Y que realmente, y en muchos casos, esa palabra virtud se alterna, se intercambia con el término poder, y hay que entenderla en el propio contexto o en la propia frase donde ella aparece. Ahora estamos en el capítulo 8 de Romanos, donde vamos a estar en el programa de hoy, y vamos a leer los versículos 26 y 27 para corroborar y para demostrar y para realmente determinar que el Espíritu Santo tiene voluntad, que intercede por nosotros y que evidentemente tiene un determinado propósito. Dice así, después de enseñarnos el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, los gemidos de la creación, los gemidos de nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, la creación sencillamente por asistir, por ver manifestada la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y nosotros por el deseo de la espera ansiosa de la adopción, de la redención de nuestro cuerpo. Esto también nos lo enseña Efesios 1 en el versículo 13, donde realmente, habiendo creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, esperando esa adopción, esa redención completa. Entonces vemos que esta esperanza en la que fuimos salvos, ahora no la estamos viendo con total claridad, pero evidentemente esperamos verla y la guardamos con paciencia y con esperanza. Y en estos gemidos que en nuestro corazón existen, hay un tercer gemido que aquí el apóstol Pablo presenta en este contexto. Y es el gemido del Espíritu Santo. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. O sea, de igual manera, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de lo que ya venimos leyendo. En cuanto a estos gemidos que ya hemos mencionado, en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dijo John Murray que los hijos de Dios tenemos dos intercesores divinos. Cristo es el intercesor en el tribunal del cielo, trono del cielo, mientras que el Espíritu Santo es el intercesor
en la esfera de nuestros corazones. O sea, dentro de nuestras vidas que son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está obrando en favor de aquello que es agradable y glorifica tanto al Padre como al Hijo. Toma de ellos y nos lo hace saber. Siempre funciona en virtud de aquello que es la voluntad perfecta de Dios y establece ese equilibrio por nuestra propia condición carnal, por la que podemos, por su bendita presencia, vivir la vida y andar la vida que es por el Espíritu y producir en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. A veces tenemos que reconocer que los creyentes, además de vernos en esta tesitura de deseo interior, de ser desvestidos de lo presente para ser revestidos de lo eterno, de lo glorioso, de aquello que es venidero, vivimos este tipo de sensación interior y a la vez, a veces pasamos por situaciones en las que no acabamos de encontrar palabras, términos, frases que expresen la inquietud que en muchos casos tenemos dentro de nosotros. Y aquí el Espíritu Santo, en esa acción y función de gracia, nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que aquí Pablo nos está diciendo es que esta intercesión del Espíritu Santo es con gemidos. No está hablando con palabras que realmente puedan ser legibles. O sea, son palabras inexpresadas. O sea, el término que se nos presenta aquí tiene que ver con gemidos, con gemir. Entonces, cuando estamos pensando en esto, tenemos que pensar que lo que el Espíritu Santo expresa, Dios lo entiende. Aquí lo que se nos está enseñando con este adjetivo en cuanto a lo que son esos gemidos indecibles, alaletos, significa simplemente sin palabras. O sea, lo que viene a señalar que son gemidos que no pueden expresarse con palabras, sino que de hecho no lo son. Son inexpresadas, como digo, más bien que inexpresables. Bueno, estos gemidos tenemos que relacionarlos con los gemidos de la creación, del versículo 22, y por supuesto con los gemidos de los hijos de Dios, del versículo 23. O sea, esos anhelos agonizantes de y por la redención final y de la consumación de todas las cosas. Entonces, como bien dice el apóstol, porque no sabemos por qué orar, o por qué cosas orar. Tal vez porque no estamos seguros dentro de nosotros mismos. A veces, si tenemos que pedir una liberación de los sufrimientos, por poner un ejemplo, o pedir las fuerzas para soportarlos. Y en cierta manera, en nuestro propio desconocimiento de nuestro futuro inmediato, relativo a nuestras propias experiencias presentes, ahí también tenemos una dificultad. Entonces el Espíritu Santo usa estos gemidos indecibles, estos gemidos inarticulados, que delante del Señor expresan verdades concisas, claras y relativas a lo que deseamos y queremos expresar. Es sorprendente que podríamos comprender que la creación gime y que la Iglesia gime, pero ahora Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo gime y en muchos casos esto ha sido causa en cierta manera de una controversia o contradicción teológica. Entonces, cuando estamos pensando sobre esto, debemos de considerar la profundidad de lo que aquí se nos está enseñando para no tratar esto con ligereza o con superficialidad. Como digo, en muchos casos hay comentaristas que se han opuesto a esto, declarando que el Espíritu Santo jamás puede gemir.
Y que lo que Pablo quiere decir es que el Espíritu Santo nos hace gemir a nosotros. Pero si observamos el lenguaje de Pablo, es muy claro. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos no expresados. O sea, su intercesión va acompañada por ellos y se expresa por medio de ellos. Es cierto, como digo, que tanto la creación como nosotros, los hijos de Dios, gemimos debido a nuestro propio estado actual de imperfección, y que el Espíritu Santo no tiene en sí mismo ninguna imperfección. Por lo tanto, lo que aquí se nos enseña es que el Espíritu Santo se identifica con nuestros gemidos, con el dolor del mundo, de la Iglesia, y comparte el anhelo de la final liberación de ambos. Nosotros, como digo, y el Espíritu Santo gemimos juntos. Como digo, aquí no estamos hablando de glosolalia, o sea, de lenguas extrañas, pero que a fin de cuentas se podían interpretar como el día de Pentecostés. Como digo, son gemidos inarticulados. Pero aunque no son palabras, esto no significa que carezcan o que no tengan sentido, porque como bien nos va a enseñar el propio contexto, aquel que escudriña los corazones entiende la intención del Espíritu, porque conforme a esa voluntad del Padre, Él intercede por nosotros. Bueno, sería muy curioso e importante ver este verbo interceder. Yo he estado buscando y en la manera en la que aquí se nos presenta, este verbo aparece alguna vez más en la Biblia, pero aquí tenemos el prefijo hiper. ¿Sí? Entonces, esta expresión o este verbo únicamente aparece aquí y en Lucas 10:40. Y es cuando Marta, afanada y turbada, expresa a Jesús en su preocupación por los preparativos, dice, y acercándose, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí es lo que estamos tratando de decir. Podemos ver que el significado tiene que ver con petición y en muchos casos con un tipo de trabajo juntos. O sea, de dar una ayuda a alguien en una necesidad que él tiene. Este verbo aparece aquí con este prefijo hiper, pero este verbo también aparece sin el prefijo hiper y se nos presenta evidentemente, por ejemplo, en un versículo tan conocido como es Hebreos 7:25, relativo a nuestro sumo sacerdote, cuando dice: por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Por lo tanto, aquí podemos ver que este verbo es aplicado al propio Jesucristo en su ministerio sacerdotal, en su trabajo hoy como sumo sacerdote en nuestro favor. Entonces podemos ver que esta expresión interceder pues conlleva súplica, conlleva socorro, conlleva ayuda, conlleva ayudar juntamente con. Entonces vemos la importancia de la función y del trabajo del Espíritu Santo en relación con el trono de la gracia y nuestra propia vida espiritual hoy. Y evidentemente también podemos dar fuerza a una idea en cuanto a lo que es la Trinidad de Dios. Por lo tanto, podríamos concluir: todo lo que la Trinidad es para la gracia y el favor de nosotros los creyentes, siempre relacionado con la gloria de Dios. Lo podemos ver: el Padre envía al Hijo y muere en favor de la humanidad e intercede por nosotros. El Espíritu Santo trae
a la humanidad pecadora a Cristo y forma a Cristo en ellos. Esto lo enseñó Jesús en el capítulo 16 de Juan. Pero aquí también nos está diciendo algo más. Y es que nosotros los creyentes también podemos apropiarnos en la misma manera de la intercesión de Cristo en favor de nosotros en el trono de la gracia, sino también de la propia intercesión del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos una muy buena reflexión, queridos oyentes. Esta intercesión tiene un sentido, como digo, de ayuda, de ayudar juntamente con, de suplicar, de presentar nuestra necesidad inexpresable delante de Dios y en una manera clara, con un lenguaje comprensible. Y con esto cerramos el programa de hoy, con un lenguaje comprensible delante de aquel que escudriña los corazones, sabiendo cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces podríamos decir que cuando oramos en esta manera, el Espíritu Santo está presentando nuestras necesidades delante de aquel que realmente examina los corazones, el Dios Padre. Esta actividad solamente es reservada a la divinidad. Nunca los hombres pueden examinar los corazones en esta manera. Esto se lo enseñó claramente Dios a Samuel cuando buscaba ese rey que iba a sustituir a Saúl, diciendo: el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Salmo 7:9 nos enseña que el Dios justo prueba los corazones y las mentes, los conoce. El propio salmista en el Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. El profeta Jeremías dijo así en el capítulo 17, en el versículo 10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Hechos 15, en el versículo 8 dice, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así también como nos lo dio a nosotros. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina los corazones. Por lo tanto, esta actividad está únicamente reservada para la divinidad, y en este caso nos relaciona con el Dios Padre. Entonces, esta intención del Espíritu que está intercediendo por los creyentes es conforme a la voluntad del Dios Padre. De modo, y concluimos, que cuando oramos están comprometidas tres personas. Primero, nosotros mismos, en nuestra debilidad, no sabemos por qué cosa es orar. Segundo, el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos ayuda intercediendo por nosotros y a través de nosotros, con gemidos inarticulados, pero de conformidad con la voluntad de Dios. Y aquí tercero, el Dios Padre que examina nuestro corazón y conoce la mente del Espíritu, oye y responde en consecuencia. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir? Aquí es lo que queremos destacar, estas tres afirmaciones. El Espíritu Santo acude en nuestra ayuda debido a nuestra débil situación por nuestra condición de estar en ese estado de espera, de ese estar parcialmente salvados en el buen sentido de la palabra. Todavía no hemos experimentado la totalidad de la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Perfectamente salvos en Cristo Jesús. Segundo, el propio Espíritu intercede por nosotros debido a nuestra ignorancia en cuanto a lo que debemos de pedir.
Y tercero, el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos asegura que Dios escucha y Dios nos responde. Bendecimos a Dios, bendecimos al Padre, bendecimos al Hijo por la bendita persona del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.